Hola, ¿cómo andan? Facu, Fede, Hola. Sole, ¿cómo se escucha? Ay, Dios. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo andan? Sepan disculparme, me estoy requemado. No sé ni cómo hice para estar hoy acá. A ver, ahí. Joya. Tolito, Facu, Alberto, Sole. Bueno, y 5 arrancamos. Facu, querido, ¿cómo andás? No, necesito dormir, no necesito un trago. No, no tengo COVID. Tengo 2 trabajos y cobro uno encima. Así que es un problema. 3 trabajos, porque este también me lo tomo como un trabajo. Estoy desde las 7 de la tarde armando la clase de hoy. Un disparate. Pero bueno, vamos a ver qué miércoles sale porque tengo 2 videos para ver. Arroba querido, Juancito, Cere. Bueno, hoy le subí más el volumen al audio del micrófono. Estaba bajo, el otro día me dijeron que estaba bajo. Sale como pues. Gise. Dale, Facu. Llama. Tefa. Ya arrancamos. Gente de La Pampa. Bueno, en esta humilde escuelita, hoy vamos a recordar, debo, a recordar a Perón, que recordar a Perón es recordar la idea, recordar la doctrina. Si abandonamos la idea, abandonamos a Perón, y abandonar a Perón es abandonar la idea. Porque Perón encarnó la idea. Una idea de justicia social, por eso nos llamamos justicialistas. No es que Perón fue Perón porque era Perón y tenía una sonrisa y un traje militar y no sé. Y tenía esa sonrisa gardeliana. Perón fue Perón porque encarnó una idea. Sin esa idea, Perón era un ciudadano más. Lo mismo que Evita. Así que si vamos a recordar a Perón, vamos a recordar a la idea. Hoy vuelve el general a darnos su charla magistral. Vamos a tener, no sé cómo va a salir lo de hoy, porque no me da mucho la cabeza en este instante. No analicé. Pero bueno, hay 2 videos. Uno es un fragmento. Miren qué casualidad. Uno es el fragmento cuando él asume Francu, Giselle. Esto es un fragmento cuando él asume el, la presidencia en el 73. Después hay otro fragmento que es del 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa de 1952, un fragmento de audio. Todo esto lo saqué de las de Sinfonía del Sentimiento de Leonardo Fabio. Por favor, véanlo, son 3 millones de horas, pero es impecable. La elección que hace de las canciones es fantástico. Y después, bueno, vamos a ver si vamos a entrar a un video que estuve 25.000 horas haciéndolo, que también es como una breve introducción al modelo argentino, que fue un discurso que hizo ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1974. Que eso lo vamos a estar viendo más adelante. Dice, agarra un pedacito, hice un refrito como para que escuchen de nuevo, pero siempre es más interesante. Alfonsín. ¿Quién es Alfonsín? No lo conozco. Más Perón, sí, a ese lo conozco, a Perón lo conozco. Cantastore querido. El gremio de pirotecnia presente. Los soldados de la escuelita presente.
Palomo querido. Bueno, en un minuto arrancamos. Ahora vamos a arrancar con un fragmento de Perón, Sinfonía del Sentimiento, que para mí es terrible, es fuertísimo. O no, arrancamos, ya no sé con qué vamos a arrancar. Sí, bueno, vamos a arrancar con Perón, Sinfonía del Sentimiento. Vamos a arrancar alto, después la vamos a bajar un poco. Faust, ¿cómo andás? Dani. Manzap. Faust, zafaste de la media falta. Ya está, llegaste justo, último momento. Listo, y 5. Arrancamos. Déjenme ver si está todo perfecto. Piki. Y... A ver. Ahí está. Acá hay dos fragmentos. ¿Sí? El primer fragmento es... Leonardo lo toma de la asunción que hace Perón en 1974. Y el segundo fragmento, que vamos a hacer un salto así cuántico, es del 1 de mayo de 1952, que da ante la Asamblea Legislativa explicando. ¿Vale? ¿Cómo andás? Explicando. Explicando lo que es el peronismo, el justicialismo. ¿Sí? Vamos. Ya. Y 5. Yo, Juan Domingo Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandarán. Siempre acá vemos la foto ahí arriba, arriba de las luminarias en Plaza de Mayo. ¿Se acuerdan la foto del compañero en bicicleta? Bueno, ahora vamos a saltar a Asamblea 1 de mayo de 1952. Está hablando como 3 horas, pero acá extraen un fragmento que explica lo que es el peronismo. Vamos a cortar porque es muy, pero muy suculento. Es más, creo que es el mejor fragmento que existe, por lo menos de los que conozco. Ningún fragmento de audio o de video supera a esto. Y señalando el camino a recorrer para afrontarlos. Mientras tanto, vayan observando las imágenes de Perón cuando iba camino a Casa Rosada. Fíjense, la gente deliraba fuerte. Y la canción que elige, ¿no? El mundo occidental ha destruido durante demasiado tiempo y sigue destruyendo todavía los valores espirituales de los pueblos. Bueno, acá dos cosas que siempre lo remarcamos. Valores espirituales. ¿De quién? Del gran personaje de esta nueva era histórica, que es la hora de los pueblos, ¿sí? Pero pueblos con valores espirituales. No solo valores materiales, porque tenemos materialistas por la izquierda y por la derecha, los liberales y los comunistas, todo. Capitalismo de Estado, capitalismo privado, individualismo, colectivismo, pero hay un haz que los une en el fondo filosófico, es que ambas concepciones son materialistas. ¿Sí? La nuestra no es solamente materialista, sino que ve al hombre como una realidad material y espiritual. Y si los pueblos están conformados por hombres, por varones y mujeres, entonces ese pueblo que forma un gran organismo también tiene valores materiales y también tiene valores espirituales. Entonces Perón ahí apunta. No tan solo en el plano occidental, sino también en el oriental con el comunismo, que atacan a los valores espirituales de los pueblos.
Vamos. Pueblos que explotan el capitalismo y sus insaciables ambiciones egoístas. Bueno, acá con el tema del egoísmo, que explotan el capitalismo y sus insaciables ambiciones egoístas. El tema de corregir el egoísmo. Nosotros, el punto fundamental de la comunidad organizada es la corrección del egoísmo. Ser solidarios, tener conciencia social, tener solidaridad social para buscar la unión nacional. Es importantísimo. Fíjense cómo va tocando los puntos, los valores espirituales, luchar contra el egoísmo, la explotación capitalista. Fíjense cómo elige palabra por palabra Perón. Insaciables ambiciones egoístas. Insaciables nunca se termina. Siempre el egoísmo es una maquinaria. Y la explotación del capitalismo. Seguimos. El comunismo, a pesar de su declarado materialismo, posee un fondo idealista y un sentido generoso de fraternidad. Bueno, acá le hace un guiño al... Acá le hace un guiño al comunismo, que en realidad al socialismo, porque nuestra base es más bien socialista, no es individualista. Lo nuestro apunta a la justicia social. Estamos más cerca ideológicamente del socialismo que del liberalismo. Entonces, plantea que sí, que el socialismo tiene un fondo idealista y un sentido generoso de la fraternidad, pero... Fraternidad se constituyen por sí mismos profundos y nobles valores espirituales, desgraciadamente al servicio de un interés deshumanizado. De un interés deshumanizado. Ahí ya lo habíamos hablado, el tema de la insectificación de la persona en el comunismo, que lo trata como un engranaje más de una gran maquinaria, no le da entidad, lo elimina individualmente y lo proyecta hacia la comunidad. Es la comunidad del Estado totalitario que está y lo oprime. Entonces un interés deshumanizado, porque la finalidad del colectivismo no es el ser humano, no es la persona humana, sino que tiene la finalidad la comunidad, el Estado, más el Estado que la comunidad. Entonces nosotros no, el principio y fin de la comunidad organizada es la persona humana. Por eso somos profundamente humanistas. Seguimos. El justicialismo posee su propia doctrina. Nuestra justicia social no desea solamente una equitativa distribución de valores materiales, sino también una correspondiente y justa distribución de bienes espirituales y morales. No es solo dar buenos sueldos, comida y casa, sino también es la elevación espiritual de las personas, a través de la educación, de la elevación, habla de bienes espirituales, de bienes morales, una formación. Por eso la doctrina no tan solo es portadora de ideas, sino es portadora de valores morales. Por eso el tema. May, José, ¿cómo andan? Es portadora de valores, no solo tenemos ideas políticas, sociales, económicas y que la independencia económica, también hay un trasfondo moral, trasfondo ético. Por eso le damos más pelota a la cuestión espiritual que a la cuestión material, pero la base material es fundamental para hacer la elevación espiritual. O sea, una educación, no es bajarle la cultura al pueblo, sino elevar al pueblo para una cultura superior. Todo lo que es o puede ser un bien de la sociedad ha de llegar al pueblo, que es el destinatario final de todos los bienes que Dios ha puesto en manos de los hombres. Pueblo. Por eso luchamos entre todos los privilegios y con... Escuchen bien, luchamos contra todos los privilegios en cualquiera de sus formas. Escuchen. 1952. Cualquiera de sus formas, económicas, sociales o políticas. Porque todo privilegio significa en alguna forma el injusto acaparamiento individual de valores que deben ser distribuidos equitativamente. Distribuidos equitativamente en beneficio del pueblo. Justicia social. Ahí está. La idea fuerza, la idea fundamental de nuestra doctrina. Por eso somos justicialistas, porque la primera idea fuerza que existe, la que nos moviliza, es el de la justicia en proyección social. Por eso somos justicialistas. La justicia social del peronismo se opone a todo privilegio. Así se trata de un monopolio. Escuchen bien, así se trate, todo privilegio. Cuando hablamos de privilegio hablamos de oligarquía, ¿no?
Así se trata, de un monopolio económico. Económico de una oligarquía política o de cualquier otra forma material. Luchamos contra las oligarquías políticas, luchamos contra el caudillismo, luchamos contra la política de círculo, contra la politiquería. Luchamos con la aristocracia de la política, en el cual hay un par de iluminados que tienen que dirigir como ovejas al pueblo. No, 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 no. El pueblo avanzará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Eso es muy simple, pero el pueblo tiene que tener conciencia social, tiene que tener conciencia de su dignidad, tiene que tener conciencia de su destino. Para eso está el adoctrinamiento, para eso está la educación y la formación. Pero en lo que hizo durante su revolución máxima fue adoctrinar. Está bien, generó los cambios materiales para que se vaya desarrollando esa revolución humana, digamos. Pero no olvidemos de que para esa revolución no se hubiese sustentado si no había una conciencia social del pueblo. Si el pueblo no hubiese tenido una conciencia social fuerte, no hubiese existido el 17 de octubre. Muy simple, muy simple. El pueblo trabajador era consciente que con Perón preso se le acababa todo. Apostaron a Perón y ganaron, porque le hizo una revolución que todavía sigue en pie. Aunque hayan destruido un poco del Estado peronista, aunque hayan destruido muchos avances del justicialismo, todavía sigue en pie. Nosotros, en nuestros actos, somos millones de peronistas. Y los que dicen que el peronismo está muerto, que se vayan a la puta madre la reparió. ¿Sí? O que dicen que el peronismo murió el 24 de marzo de 1976, se pueden ir bien a la mierda. No doy nombre y apellido, pero seguimos. O espiritual que no tenga comunidad de sus afanes del bien, del pueblo y su felicidad. ¿Acaso por eso mismo decimos que en esta tierra los únicos privilegiados son los niños? La verdad peronista. Porque son los únicos que nunca pueden utilizar ese privilegio como instrumento de explotación o de opresión. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos. Las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios y niegan la realidad del pueblo impidiéndole que penetre en sus cuadros directivos, serán destruidos por la avalancha de las masas. Claro, ahí está. Serán destruidos en esta etapa histórica. En la cuestión histórica, él es determinista. Él dice que es la hora de los pueblos. Y que, aunque se crucen los imperialismos, las oligarquías, cuando hablaba de que el pueblo es como el agua y las oligarquías como diques, siempre va a triunfar el pueblo. No va a haber un retroceso en los pueblos que pierden la conciencia. Ahora, el imperialismo sí está luchando para que se pierda esa conciencia del pueblo. Por eso hablaba al principio de que atacaban los valores espirituales de los pueblos. Los querían derrocar, los quieren destruir, pero espiritualmente. Que el fatalismo y el derrotismo los agarre. Entonces, digamos todos, y bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a hacer una colonia próspera. No sé, no se puede combatir, no podemos salir de la esclavitud, del neocolonialismo. Entonces, bueno, vamos y nos metemos y vemos qué hacemos. Eso es fatalismo y derrotismo. Imaginen si Perón hubiese tenido ese pensamiento. ¿Qué revolución hubiese hecho? Ninguna. ¿Quién lo hubiese recordado hoy? Nadie. Seguimos. Los cuadros directivos serán destruidos por la avalancha de las masas. Oligarcas, agárrense. Que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre. Bueno, esto del principio de la historia por los caminos de sangre y de dolor él habla que la historia de la humanidad es la gran batalla que existe entre los pueblos y la oligarquía. Ese es el motor de la historia. Pueblos que se quieren liberar. Agrupaciones humanas conscientes que se quieren liberar de la opresión. Podemos ir desde la Biblia para acá y hay 3 millones de ejemplos. Arrancando siempre del primer sindicalismo, el primer sindicalista, el primer conductor, Moisés, por lo menos en la historia, ¿no?
que liberó al pueblo judío de la opresión de Egipto. Imagínense, esto es algo muy humano, el tema de la opresión y de los pueblos que se quieren liberar. Nosotros estamos cabalgando esa interpretación histórica. Y es la hora de los pueblos. Es la hora de los pueblos que se tienen que liberar porque se dieron muchísimas cuestiones históricas para que sea la hora de los pueblos. Y de dolor, pero con una marea incontenible de libertad. De libertad, digo. Sed de libertad y sed de justicia. Nuestra única gran virtud ha sido adelantarnos al tiempo en su evolución irreversible. Bueno, acá es el determinismo histórico, en su evolución irreversible. Habla de tribu, él habla de toda una evolución en las agrupaciones humanas, eso lo podemos llevar, algún día lo vamos a hablar. El tema de cómo se concibe el justicialismo como una copia del macrocosmos y del microcosmos del universo, sigue las leyes del universo. En su evolución irreversible, acá está planteando. Habla de que las agrupaciones son más complejas y más grandes. Habla de la tribu, familia, va avanzando y habla de la nación. Después de la etapa de nación viene la de continentalismo, después de la etapa de continentalismo viene la de universalismo. Esa es la evolución irreversible, en el cual Perón la detecta, la concibe y hace una doctrina para cabalgar esa evolución y no caernos. ¿Sí? Evolución irreversible. En esto tiene un determinismo histórico. Y organizar la marea. Organizar la marea. Fíjense qué pequeña frase que les puede pasar así, por abajo. Organizar la marea. Cuando Perón dice, y usted, ¿cómo hice yo para...? Cuando habla de la revolución, dice que él hizo la revolución, que la concepción que uno tiene que tener para la revolución, primero que tienen que estar dadas las circunstancias para que se den la revolución. Y él lo que encontró es una gran masa, una marea completamente desorganizada. Entonces lo que hizo fue concebir una organización para esa gran masa, esa marea desorganizada. Por eso la doctrina nace de esa realidad, nace del pueblo. Entonces, ¿qué hizo Perón? Organizó la marea. Y la fue llevando, la marea entendámoslo como una fuerza, ¿no? Y la fue llevando, cabalgando al mismo ritmo de la evolución, no fue a contramano. No quiso ir a la Edad Media. Perón no quiso volver a las corporaciones medievales. Perón cabalgó hacia donde va esa evolución histórica. Para que el paso de esa edad a otra... De esta edad a otra edad. La edad de los imperialismos a la edad de la hora de los pueblos. Ahí está concibiendo un nuevo proceso histórico, la hora de los pueblos. Por eso dice que la doctrina va a durar varios siglos, porque sirve para ese proceso histórico. Y cuando dice nos adelantamos al tiempo y organizamos la marea, hasta el día de hoy, por eso tiene tanta vigencia la doctrina. Por eso lo lees y escuchás a Perón y parece que él está hablando de pasado mañana. Nos adelantamos al tiempo, dice Perón. Ojo. Y no habla de que se adelantó 20, 30 años. Se adelantó de siglo. Él dice que hizo la doctrina para proyectarla al siglo XXI. De nuestra historia se realice sin grandes inconvenientes y sin mayores sacrificios. La hora de los pueblos ya no es una palabra de la jerga demagógica en las mentiras democracias de nuestro tiempo. Cuando hablamos de las mentiras democracias, las democracias demoliberales, partidocráticas, ¿sí? En el cual los partidos manejan la política, los políticos profesionales manejan la política. No, son los pueblos los que manejan la política a través de sus organizaciones libres. Ellos son los que van a tener el poder. Y por eso los pueblos avanzarán con la cabeza de los dirigentes, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Los pueblos están abriéndose camino entre la maraña de redes y de sombra que los aprisionaba. Ninguna fuerza los podrá detener en ese camino de liberación. Ninguna fuerza los podrá detener en ese camino para la liberación. Lo de organizar la marea, lo de detener ese camino para la liberación, podemos hablar del ejemplo de las revueltas en Chile el año pasado, el tema de los chalecos amarillos. Lo de los chalecos amarillos, esa cosa, esa masa inorgánica, eso es la marea desorganizada.
Ahí tenés una masa que está pidiendo una revolución. Ahora hace falta un conductor y una doctrina. La sed de justicia que llena la boca y el corazón de la humanidad. La sed de justicia que llena la boca y el corazón de la humanidad. Imaginen, vean los quilombos que hay en Estados Unidos por la injusticia. Porque un tipo que utilizó un billete falso, mató a una persona y encima negro. Ese acto de injusticia que hizo levantarse a medio país. Está bien, hay un par de fuerzas ahí en el medio que empuja un poco a esas manifestaciones. Pero la base es espontánea, es natural, se da por naturaleza. Es el pueblo que se levanta ante la injusticia. La sed de justicia de los pueblos, que llena la boca y el corazón de la humanidad. Esto viene de lejos. La humanidad ya no podrá ser apagada ni con palabras ni con dinero. Palabras, ni con dinero. Solamente podrá ser satisfacida con hechos. Hechos, no palabras. Mejor que hacer, mejor que prometer es realizar, mejor que decir es hacer. En nuestros tiempos se cumplirán inexorablemente las palabras de Cristo y serán bienaventurados los que tengan sed de justicia, porque ellos serán saciados y saciados de justicia en la plenitud de su realidad. No olvidemos que Perón decía que su doctrina no era para nada nueva, sino que tenía 2000 años de antigüedad. O sea que estamos cabalgando una lucha de 2000 años de antigüedad. Yo me enorgullezco de que el pueblo argentino, levantando la doctrina peronista como bandera de sus ideales, sea el que inicia la marcha. La doctrina peronista como bandera de nuestros ideales. Sea el que inicie, el que le dé el puntapié a la organización, el poder, la forma de organizarse para iniciar esa marcha de los Marcha de pueblos. los pueblos en este momento trascendental de la humanidad. La nuestra, señores, es una marcha de victoria ineludible. ¿Acaso nosotros, como todos los que en el mundo han levantado una bandera por primera vez, caigamos aparentemente derrotados en nuestro afán casi infinito de justicia y libertad? Pero la marcha no será interrumpida por nuestra caída. 16 de septiembre de 1955. El 19 Perón se va, parece como que está todo derrotado. Y dice Perón, la marcha no será interrumpida por nuestra caída. ¿Premonición? No, él sabía cómo funcionaba esto. Por eso tenía tanta fe y tanta esperanza en la doctrina, en los ideales, porque sabía que estaba cabalgando una verdad. Entonces dice, a pesar de que caigamos, la marcha no será interrumpida. 18 años de resistencia peronista para que vuelva el que encarnaba sus ideales. 18 años de lucha, muerte, persecución, proscripción, después desaparecidos. Y hoy hay más peronistas, pero explota de peronistas del país. Y encima somos tan grosos que es un gran porcentaje de peronistas y los que están enfrente son antiperonistas. Son como nosotros, pero al revés. Y utilizan la palabra peronismo. O sea, tenemos una batalla cultural ganada. No tienen ni identidad propia. Son tan bananas que viven de nosotros. Y nos dan entidad. En ese contraste nos ayudan un montón. Pues ¿quién carajo va a seguir? No sé, un Babi Echecopar. A un Fernando Iglesias. Obviamente que yo le daría una radio a Babi Echecopar, para que esté las 24 horas hablando. A Fernando Iglesias le haría que saque 54.000 libros. Porque son los mejores peronistas, son una fábrica de peronistas. Lo mismo que hizo Aramburu y lo mismo que hizo Rojas. Fabricaban peronistas. Más que los adoctrinadores. Increíble. Detrás de nosotros vienen todos los pueblos del mundo sedientos de libertad y de justicia. Sí. La justicia y la libertad no se regalan, se conquistan, se defienden y muchas veces hay... La justicia y la libertad no se regalan. Se defienden y muchas veces hay que morir por ella. Esto es para hacer un análisis profundo. A veces parece que por avanzar y por obtener ciertas conquistas ya está, son eternas. No. Esto es una lucha permanente.
Siempre decimos, cuando retrocede el pueblo avanza el imperialismo. Cuando retrocede el imperialismo avanza el pueblo. No hay grises. Hay que morir por ello. Quienes quieran oír, que oigan. Quienes quieran seguir, que sigan. Mi empresa es alta y clara, mi causa es la causa del pueblo. Me guía la bandera de la patria. El cuadrito ese que está ahí tiene esa frase. Varios habían preguntado qué decía el cuadrito, esa frase. Así que bueno, esto fue como una breve introducción de por qué Perón era Perón. ¿Qué encarnaba Perón? ¿Por qué la gente lo amaba, lo amó y lo amará a Perón? ¿Por qué estamos acá hablando de Perón? Recordándolo el día de la fecha de su muerte. Física. Espiritual va a seguir viviendo milenios en nuestros corazones. Bueno, ahora aguanten un toque. Vamos a ver. A ver si esto funciona. Vamos a pasar un toque a modelo argentino. ¿Por qué ese salto tanto en el tiempo? Porque modelo argentino es el último legado, la última actualización doctrinaria. La gata esta que se mete por todos lados. Váyase para allá. Es la última actualización doctrinaria que hizo Perón. Que les recomiendo obviamente que lo lean. Si no, hay tabla. Si no leen modelo argentino, hay tabla. Si no leen la doctrina peronista, hay tabla. Si no miran actualización política y doctrinaria, hay tabla. Lean. Miren las películas. Miren los videos. Escuchen a Perón. Hay que adoctrinarse. Vamos. En una ocasión solemne como esta, ante un congreso reunido en idéntica oportunidad a la de hoy, hace exactamente 20 años, dije al pueblo argentino, dirigiéndome a sus legítimos representantes: nunca me he sentido otra cosa que un hombre demasiado humilde al servicio de una causa siempre demasiado grande para mí, y no hubiera aceptado nunca mi destino si no fuera porque siempre me decidió el apoyo cordial de nuestro pueblo. Bueno, esto es clave. La conformación. Perón plantea siempre, lo van a leer 3.000 millones de veces. Perón decía que él nunca se propuso hacer una revolución, que fue el destino el que lo puso ahí, y él aceptó esa responsabilidad que le puso el destino y fue para adelante. Pero siempre con el apoyo del pueblo. Ahí podemos entrar en Historia del Peronismo, del libro de Evita, que habla que la historia siempre tiene un pueblo y un conductor. Por eso acá siempre me decidió, siempre me empujó el apoyo cordial de nuestro pueblo. De nuestra doctrina, que pueden aceptar todos los argentinos porque tiene caracteres de solución universal y que incluso puede ser aplicada como solución humana a la mayor parte de los problemas del mundo como tercera posición filosófica, social, económica y política. Bueno, acá ya lo lleva a otro plano, no lo deja solo como una doctrina nacional, sino lo plantea como una doctrina universal. Es más, hay un libro que se llama Doctrina Universal que agarra un par de discursos de Perón, pero fíjense, tiene caracteres de solución universal, porque apunta al ser humano. El ser humano es igual en todas las partes del mundo, y que incluso puede ser aplicada como solución humana a la mayor parte de los problemas del mundo como tercera posición filosófica, social, económica y política. Una nueva posición, no una tercera que está más, digamos que tiene un poquito de esto, un poquito de lo otro, o que está en la mitad entre dos. No, es nueva, tiene una nueva concepción. Tenemos dos concepciones completamente opuestas y materialistas y una nueva concepción
que hace una armonía entre materia y espíritu, entre individuo y comunidad, entre comunidad y Estado. Armoniza todo para que sea un gran organismo con una fuerza direccionada hacia un fin de felicidad y de grandeza. Seguimos. Constituyó la primera etapa de lo que podría denominarse la despersonalización de los propósitos que la revolución había encarnado en mí. Bueno, estas son las 4 etapas de la revolución. A la parte personalista, en el cual el partido pasa a ser del Partido Único de la Revolución Nacional, después pasa a ser Partido Peronista, la doctrina pasa a ser de doctrina peronista, ya en el año 54 pasa a llamarse doctrina nacional. Ese proceso de despersonalización. A veces lo atacan un montón diciendo que a todo le ponía el nombre peronismo, pero en realidad en parte fue un homenaje y en parte fue una estrategia revolucionaria para que al principio, cuando no estuviese muy, digamos, consolidada la parte ideológica o doctrinaria de la revolución estuviese encarnada en una persona, ya con una doctrina, ya con una constitución, ya con una teoría, con un desarrollo filosófico, la persona queda de lado y quedan las ideas. Que solamente las ideas trascienden el tiempo, porque si la revolución hubiese quedado encarnada en Perón, efectivamente, como dicen, demasiado gorilas, y gorilas hasta de los nuestros, que el peronismo murió con Perón. Y a eso le digo que se vayan también a la mierda. Tal vez porque yo sentía desde mucho tiempo antes vibrar la revolución total del pueblo. Flor. Y estaba decidido, tal como lo expresé a los trabajadores argentinos el 2 de diciembre de 1943, a quemarme en una llama épica y sagrada para alumbrar el camino de la victoria. La doctrina fue adoptada primero por los trabajadores. Escuchen. Yo los elegí para... Está hecha una pesadilla, gatita. Vamos. A dejar en ellos la semilla. Lo acabo de expresar. Ellos fueron mis hombres. Elegí a los humildes. Escuchen. Ya entonces había alcanzado a comprender que solamente los humildes podrían salvar a los humildes. Que solamente el pueblo trabajador va a salvar al pueblo. No va a venir nadie a salvarnos. ¿Sí? De ese mismo pueblo van a ser el conductor, porque el conductor tiene que salir del pueblo, tiene que ser carne de pueblo, sentimiento de pueblo. Eso hay que comprenderlo. Solamente el pueblo trabajador salvará al pueblo trabajador. ¿Por qué? Porque es la hora de los pueblos y bueno, son los pueblos los que van a avanzar. No los mesías o los dirigentes iluminados. Recuerdo que cuando me despedí de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el 10 de octubre de 1945, entregué a ellos todos mis ideales, diciéndoles más o menos estas mismas palabras. Cuando a veces me preguntan cómo armar una organización, cómo meterse en la pelea política, en la lucha política. No se vence con violencia, no se vence con el golpe, con ir de frente y chocar. Se vence con inteligencia y organización, con planificación. Así fue el planteo. Estamos hablando de que esto lo dijo el 10 de octubre de 1945, una semana antes del 17 de octubre. Con inteligencia y organización se llevó a cabo una revolución nacional. No se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización. Las conquistas alcanzadas serán inamovibles y seguirán su curso. Necesitamos seguir estructurando nuestras organizaciones y hacerlas tan poderosas que en el futuro sean invencibles. Acá podemos hacer una salvedad de lo que son las organizaciones sindicales, ¿no?
Las estructuró al máximo. Las hizo poderosas, sí. Pero un poder intrínseco. Un poder que emanaba de la misma organización. No una organización dependiente del Estado. La misma organización tenía poder. Ahí está la transferencia de poder del Estado a las organizaciones libres del pueblo. Esa es la concepción. Esa es la estructuración de la comunidad organizada. El reparto de poder. Un equilibrio de poder entre el gobierno, entre el Estado y las organizaciones libres del pueblo. El Estado orgánico popular que le llamaba Perón. Y que los contras, no solo no lo decían, Perón lo decía, pero los contras lo decían más, el Estado sindical. Que a más de una se le debe poner la piel de gallina. A unos para bien y a otros para mal. El futuro será nuestro. Antiguas palabras estas, pero conservan aún toda su vigencia. Regresan hoy a esta alta tribuna para señalar el curso de nuestro irreversible proceso revolucionario y dio una vocación. Lo voy a decir y no me voy a cansar de decirlo. El peronismo es revolucionario. ¿Sí? Y cuando hablamos de un proceso peronista, hablamos de un proceso de revolución. Un cambio de sistema, un cambio de orden. Un cambio de orden político, social, económico. Cambio. Lento. No rompemos estructuras, las transformamos. Pero es revolución. Nacional de grandeza que no se pueden torcer ni desvirtuar. Y con este pueblo maravilloso al que con orgullo pertenecemos. No ignoramos que la violencia nos llega también desde fuera de nuestras fronteras, por la vía de un calculado sabotaje a nuestra irrevocable decisión de liberarnos de todo asomo de colonialismo. ¿Escucharon? Pues yo lo escuché, tengo acá el coso. Liberarnos de todo asomo de colonialismo. Eso es. ¿Alguien habla de colonialismo hoy? ¿De neocolonialismo? No. Sino en el de la consolidación de los procesos fundamentales que nos conducen a la liberación nacional y social del pueblo argentino. Liberación nacional y social. Como capítulo fundamental de la liberación nacional y social de los pueblos del continente. No es nacional, las sino también fuerzas continental. del orden, pero del orden nuevo, del orden revolucionario. Del orden nuevo, del orden revolucionario. No olvidemos que cuando se votaba peronismo no se votaba un candidato, se votaba un sistema, se votaba un orden nuevo. En lo filosófico, en lo político, en lo social y en lo económico. No se votaba Perón, se votaba un sistema. Salir de un sistema demoliberal capitalista y pasar a un sistema justicialista. Las fuerzas del orden, pero del orden nuevo. Del orden del cambio en profundidad. En profundidad. Han de imponerse sobre las fuerzas del desorden. Del caos entre y de la las que anarquía. se incluyen, por cierto, las del viejo orden de la explotación de las naciones por el imperialismo y la explotación de los hombres por quienes son sus hermanos y debieran comportarse como tales. La explotación del hombre por el hombre. La Constitución del 49 prohibía la explotación del hombre por el hombre. Ahora con esta Constitución liberal objetuda del 94... Bueno, algún día vamos a hablar de la Constitución del 94. Lo vamos a hacer bien. Le vamos a dar para que tenga. Ha comenzado de este modo el tiempo en que para un argentino no haya nada mejor que otro argentino. Esto solo es ya revolución de suficiente trascendencia como para agradecer a Dios que nos haya permitido vivir para disfrutarlo. Estamos terminando con la improvisación, porque no solo el país lo exige. Estamos terminando con la improvisación. ¿Se acuerdan el sábado que hablábamos con Julio de Vido?
Hablábamos de planificación, planes quinquenales, planificación estratégica. Sin planificación, sin un plan estratégico, no vamos ni a la esquina. Y acá lo dice Perón, el conductor. Hemos salido de la improvisación, de la coyuntura. Me tienen la guinda por el suelo con la coyuntura. Planificación. Sino que el mundo no admite otra alternativa. Se percibe ya con firmeza que la sociedad mundial se orienta hacia un universalismo que a pocas décadas del presente nos puede conducir a formas integradas, tanto en el orden económico como en el político. La integración social del hombre en la tierra será un proceso paralelo, para lo cual es necesaria una firme y efectiva unión de todos los trabajadores del mundo, dada por el hecho de serlo y por lo que ellos representan en la vida de los pueblos. Excelente. Mientras se realice el proceso universalista, existen dos únicas alternativas para nuestros países: neocolonialismo o liberación. Esa es la consigna. Ahí piden un tecito de tilo. No, lo que pasa que escucho esto, lo escucho a Perón y todas las cosas que estuve viendo en las últimas semanas y me quiero pegar un tiro. Eso es lo que pasa. Perón lo plantea clarito. Ahora, todos reivindicamos a Perón. Todo, Perón, qué lindo. Ponemos un par de frases inoxidables. Y mañana, 2 de julio, ¿de qué hablamos? De la coyuntura. Eso es lo que pasa. Entonces me enoja. ¿Cómo no me voy a enojar? Si está todo ahí. Yo todo esto lo saqué de YouTube. No es que tengo guardado los videos y lo vemos de vez en cuando. Está todo ahí en la red, en los libros. Entonces levantamos 2, 3 frases divinas y dale que va. Y con 3, 4 frases no hacemos un carajo. Necesitamos una doctrina, necesitamos una actualización doctrinaria, necesitamos planificación. Es lo que viene en la escuelita metiendo y metiendo. Planificación para salir del neocolonialismo. Porque hay 2 caminos: neocolonialismo o liberación. No hay otra. Construir al mundo en su conjunto exige liberarse de dominadores particulares. Es esta, pues, la esencia conceptual de nuestra tercera posición, que tendrá que ser plasmada en un salir del neocolonialismo más allá de de las fronteras ideológicas. Luchamos somos antiimperialistas. A niveles nacionales, nadie puede realizarse en un país que no se realice. De la misma manera, a nivel continental, ningún país podrá realizarse en un continente que no se realice. Esa evolución que hablaba de nación, de nacionalismo, de continentalismo y universalismo, acá lo está planteando. Primero, una comunidad. Nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza, en una comunidad nacional. Después, si lo pueden escuchar, habla de la comunidad continental. Hay que llevar al continente a que viva en comunidad organizada y después al mundo a que viva en comunidad organizada. Ese es el planteo de Perón. No es difícil, si lo estamos entendiendo todo. ¿Por qué la hacen complicado? Queremos trabajar juntos para edificar Latinoamérica dentro del concepto de comunidad organizada. Su triunfo será el nuestro. Hemos de construir el proceso con toda la visión, la perseverancia y el tesón que haga falta. Solo queremos caminar al ritmo del más rápido. Claro que sí. Y teniendo en cuenta que no todos han de pensar de la misma manera, respetuosos de sus decisiones, claro, habremos de unirnos resueltamente con quienes quieran seguir nuestro propio camino. Latinoamérica, fíjense, es de los latinoamericanos. Los que quieran seguir nuestro camino no se impone como los imperios se imponen. Persuade el peronismo. Los países que quieran seguir este camino de liberación serán bienvenidos. Piensen como piensen. Piensen como piensen. Cuando Perón habla de tercer mundo, habla como un gran movimiento mundial. Así como
armaba este movimiento nacional político en el cual abarcaba los grandes sectores de la comunidad, en una comunidad continental o una comunidad mundial, también lo planteaba en modo de Historia tras de nosotros, la historia del futuro no nos perdonaría el haber dejado de ser fieles a ella. Paralelamente nos uniremos a la acción de los países del tercer mundo, con los cuales ya estamos unidos en la idea. Nuestra tarea común es la liberación. Liberación tiene muchos significados. En lo político, escuche, configurar una nación sustancial con capacidad suficiente de decisión nacional y no una nación de apariencia que conserva los atributos formales del poder, pero no en su esencia. Corporación internacional en mercado. En lo económico hemos de producir básicamente según las necesidades del pueblo y de la nación, y teniendo también en cuenta las necesidades de nuestros hermanos latinoamericanos y del mundo en su conjunto. Primero tener en cuenta en lo sociocultural. Queremos una comunidad que tome lo mejor del mundo del espíritu, del mundo de las ideas, del mundo de los sentidos, y que agregue a ello todo lo que nos es propio, autóctono, para desarrollar un profundo nacionalismo cultural, como antes expresé. Tal será la única forma de preservar nuestra identidad y nuestra autoidentificación. Argentina como cultura tiene una sola manera de identificarse, Argentina. Y para la fase continentalista en la que vivimos y universalista hacia la cual vamos, abierta nuestra cultura a la comunicación con todas las culturas del mundo, tenemos que recordar siempre que Argentina es el hogar. Bueno, acá lo que está planteando es el nacionalismo cultural y no una penetración cultural por parte de las potencias extranjeras, del imperialismo. Y en ese planteo de integración mundial, no perder las esencias de cada nación o de cada continente. Porque parece que el mundo lo están homogeneizando. Cada identidad de cada pueblo las están eliminando para hacer un pueblo con una sola identidad, pero a la fuerza y a las piñas. Eso es lo que está mal hoy en día. Escúchenme. Venimos haciendo en el país una revolución en paz para organizar a la comunidad y ubicarla en óptimas condiciones a fin de afrontar su futuro. Revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Eso, sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política, eso es lo que le dio Perón al sindicalismo argentino. Era un sindicalismo de lucha, ¿sí? Pero de lucha violenta, de ir cuerpo a cuerpo, de cagarse a tiro. Para ciertas concepciones, eso es hacer sindicalismo, cagarse a tiro y armar quilombo. Perón cambia el espíritu de agresión por la idea, les da una idea para luchar con organización e inteligencia como instrumento de lucha sindical y al pueblo como instrumento de lucha política. La agresión por la idea. Por eso es tan potente el sindicalismo argentino de raíz peronista. En una ocasión solemne como esta, No, ya terminó. ante un congreso. Bueno, eso fue lo último. La agresión por la idea. La fuerza por la inteligencia. De ser un movimiento de fuerza a ser un movimiento de inteligencia y organización. Una inteligencia a un movimiento de orden. Bueno, ya no hay nada más. Mi cerebro está hecho un flan. Estoy muy cansado de ir a dormir.
Muchísimas gracias a todas, a todos. Creo que este fue el mejor homenaje a Perón y se lo vamos a hacer el natalicio, el día que se murió, el día que lo bautizaron, el día que se compró un caballo. Vamos a... Sí, entra todo en el parcial. Lean, vayan a YouTube, miren, ahora tienen para mirar este extracto de Sinfonía del Sentimiento, tienen para buscar Perón, 1 de mayo, Asamblea Legislativa, cuando da el discurso antes de ir a la plaza. Vayan, lean, escuchen, analicen palabra por palabra. Cada palabra que utiliza Perón tiene un significado profundo. Por eso vivo repitiendo conceptos. Comprendamos a Perón, comprendamos lo que hizo Perón. Con una idea simple hizo una gran revolución trascendente que hoy nos sostiene a nosotros y nos ayuda y nos mantiene en pie. A pesar de las garras del imperialismo que nos atacan y nos hacen zoronga. Está ahí, vivo el peronismo, en nosotros, que es donde vive, porque esta es la hora de los pueblos. Vive en el pueblo el peronismo. Así que todos los que lo dan por muerto, váyanse a cagar. Bueno, muchísimas gracias. El sábado, si la compañera Lugo Olivera se copa, Lugo, ¿estás por ahí? Vamos a estar charlando un poco sobre políticas sociales, sobre legislación social del justicialismo. Así que eso. Reivindicar a Perón, recordar a Perón es recordar la idea, porque él encarnaba una idea. Y cuando hablan de volver a Perón, o cuando hablan de volver a la idea, es volver a... son dos caras de la misma moneda. Recordar a Perón es leer la doctrina, el modelo argentino, eso es recordar a Perón. Que es lo que más quisiera Perón y evita hoy en día. Que nos adoctrinemos, que nos formemos, que seamos conscientes, que podamos planificar y luchar, con inteligencia y con organización. Para eso está la escuelita, para dar las herramientas. La escuelita no hace juicios. La escuelita enseña a observar para que ustedes hagan sus propios juicios, para que ustedes sean los responsables de los análisis y de las determinaciones. Eso es. Acá solamente se dan herramientas. El sábado siempre agüita, siempre agüita. Bueno,